Bueno, nosotros vamos a presentar fundamentos básicos para el diseño de ejes de transmisión de potencia. Mi nombre es David Moisés Villagrán Gastelum y el de mi compañero es José Maximiliano Alvarado Guevara. Primero que nada, ¿qué es un eje? En diseño de elementos mecánicos, un eje es un componente mecánico utilizado para transmitir torque o rotación desde una fuente de energía como un motor a un objeto en movimiento, como una rueda o un engranaje. Los ejes suelen ser cilíndricos y están diseñados para ser suficientemente resistentes para soportar cargas de torsión y flexión sin fracturarse. También pueden tener diferentes formas y características dependiendo de la aplicación específica. Por ejemplo, algunos ejes pueden tener ranuras o chaveteros para asegurar una conexión segura con otros componentes, mientras que otros pueden tener roscas para sujetar piezas móviles. En resumen, un eje es una pieza clave para el diseño de elementos mecánicos y es esencial para la transmisión de energía y movimiento en una variedad de aplicaciones industriales y mecánicas. Existen dos tipos de ejes, los ejes fijos y los ejes móviles. El eje fijo es aquel elemento no giratorio o estático que no transmite movimiento y se utiliza solo como sostén de piezas rotatorias como ruedas, poleas, rodillos, engranajes, locos, etc. Mientras que el eje móvil es aquel elemento rotatorio que gira en forma solidaria a aquellos elementos de máquinas que soporta pero no transmite alta potencia. Por ejemplo, un cigüeñal. Un ejemplo de elementos mecánicos donde se utilizan ejes fijos son las ruedas dentadas de una bicicleta. En una bicicleta, el eje fijo es el eje central que conecta los dos pedales. Las ruedas dentadas están montadas en este eje y giran con él. Cuando se pedalea, la cadena se mueve a lo largo de las ruedas dentadas, lo que hace que las ruedas traseras gire y propulse la bicicleta hacia adelante. El eje fijo asegura que las ruedas dentadas estén siempre en la misma posición relativa y girando con la misma dirección, lo que permite una transmisión de energía eficiente y suave. Se pueden categorizar los ejes en dos grupos. El primero es el longitudinal, en el cual se encuentran los ejes rectos, acodados y flexibles, y según su sección transversal, en la cual se encuentran el circular, el acanalado y el poligonal. En las imágenes tenemos, en la parte superior derecha, tenemos un eje recto. Abajo de ese tenemos el que tiene levas, es aquel que es el acodado, y a la izquierda tenemos un eje flexible. Mientras que en la imagen donde se encuentran las tres figuras son los dibujos de su sección transversal, donde tenemos un circular, el acodado y el poligonal. Consideraciones de diseño de ejes. Existen los esfuerzos y las deflexiones que deben ser consideradas para el diseño de ejes. El cálculo de ejes implica siempre el uso del enfoque de esfuerzos combinados y se sugiere el método de la teoría de falla por distorsión de la energía von Mises. Se parte del análisis de en general los ejes son cortos de longitud, giran para transmitir movimiento y que solo se generan esfuerzos de torsión constantes y esfuerzos de flexión variable. Las actividades específicas que deben realizarse en el diseño y análisis de un eje dependen del diseño que se haya propuesto, así como de la forma en que se estén distribuidas sus cargas y de cómo se soporte. Esfuerzos y ubicaciones críticas. No es necesario evaluar los esfuerzos en todos los puntos de un eje, es suficiente hacerlo en unas cuantas ubicaciones y potencialmente críticas. Por lo general, estas ubicaciones se localizan en la superficie exterior, en ubicaciones axiales donde el momento flexionante es grande, donde el par de torsión está presente y donde existen concentraciones de esfuerzo. Por comparación directa de diferentes puntos a lo largo del eje, puede identificarse unas cuantas ubicaciones críticas sobre las cuales pueden basarse el diseño. También resulta útil evaluación de situaciones de esfuerzos típicas. La mayoría de los ejes transmiten el par de torsión solo a través de una parte de ellos. Lo común es que el par torsión entre el eje y un engrane y salga del eje por otro engrane. Un diagrama de cuerpo libre del eje permite determinar el par de torsión en cualquier sección. Con frecuencia, el par de torsión es relativamente constante en un estado de operación estable. El esfuerzo constante debido a la torsión será mayor en superficies exteriores. Los momentos flexionantes sobre un eje pueden terminar mediante diagramas de cortante y momento flexionante. Como la mayoría de los problemas de ejes se incorporan engranes o poleas que introducen fuerzas de dos planos, por lo general los diagramas de momento cortante y flexionante deberán ser en dos planos. Los momentos resultantes se obtienen al sumar momentos como vectores en los puntos de interés a lo largo del eje. El ángulo de fase de los momentos no es importante, puesto que el eje gira. Un momento flexionante constante producirá un momento completamente reversible sobre un eje giratorio como un elemento de esfuerzo específico altera de compresión a tensión en cada evolución del eje. El esfuerzo normal debido a los momentos flexionantes será mayor sobre las superficies exteriores
En situaciones donde un cojinete se localice en el extremo del eje, con frecuencia los esfuerzos cerca del cojinete no son críticos, puesto que el momento flexionante es pequeño. Los esfuerzos axiales sobre los ejes, debido a componentes axiales transmitidos a través de engranes helicoidales y cojinetes ausados de rodillos, casi siempre son despreciables en comparación con el esfuerzo del momento flexionante. A menudo son constantes, por lo que contribuyen poco a la fatiga. En consecuencia, por lo general resulta aceptable despreciar los esfuerzos axiales introducidos por los engranes y cojinetes cuando hay flexión presente en un eje. Si se aplica una carga axial al eje de alguna otra manera, no es seguro suponer que sea despreciable sin verificar las magnitudes. Esfuerzos. Los esfuerzos de flexión, torsión o axiales pueden estar presentes tanto medios como alternantes. Para el análisis es suficiente simple combinar los diferentes tipos de esfuerzos en esfuerzos de von Mises alternantes y medios. Algunas veces es conveniente adaptar las ecuaciones para aplicaciones de ejes. En general, las cargas axiales son comparativamente muy pequeñas en ubicaciones críticas donde dominan la flexión y la torsión, por lo que pueden dejarse fuera de las siguientes ecuaciones. Las ecuaciones fluctuantes debido a la flexión y la torsión están dadas por las que tenemos aquí en pantalla al lado, donde MM y MA son los momentos flexionantes medio y alternante, TM y TA son los pares de torsión medio y alternante, y KF y KFS son los factores de concentración del esfuerzo por fatiga de la flexión y la torsión respectivamente. Se supone que un eje sólido con sección transversal redonda puede introducirse en términos geométricos apropiados para C, I y J, lo que resulta en una serie de ecuaciones más compactas con los valores más simplificados. Una serie de ecuaciones más sencillas, que es donde ya se consideran los valores de I, J y C. Para la combinación de esfuerzos. Cuando se combinan estos esfuerzos de acuerdo con la teoría de fallas por energía de distorsión de los esfuerzos de von Mises para ejes giratorios redondos y sólidos sin tomar en cuenta las cargas axiales, está dada por las siguientes ecuaciones en las que mencioné anteriormente, que ya están despejadas los valores de I, C y J. Estos esfuerzos medios y alternantes equivalentes pueden evaluarse usando una curva de falla apropiada sobre el diagrama de Goodman modificada. La ecuación es la que se encuentra arriba a la derecha y su ecuación ya sustituida será la larga del centro, en la cual ya encontramos la sustitución de todos los valores anteriores obtenidos. Claramente existen otras ecuaciones que pueden seguirse como la de Gerber o Sorber, pero preferimos centrarnos en la de Goodman. Recordar que Goodman no protege contra la fluencia, por lo que es importante calcularla con lo aprendido en la unidad pasada, que aquí se encuentran sus ecuaciones. La deflexión se refiere a la deformación o desviación de un material o estructura bajo una carga aplicada. El análisis de deflexión, incluso en un solo punto de interés, requiere una información completa a lo largo de la geometría del eje. La deflexión es una consideración importante en el diseño de elementos mecánicos, ya que puede tener un impacto significativo en el rendimiento y la durabilidad de un componente. Si un componente se flexiona demasiado bajo una carga, puede fallar prematuramente o provocar fallas en otros componentes del sistema. Generalmente, para calcularse la deflexión, es importante conocer perfectamente la geometría del eje, lo que se vuelve bastante complicado en algunos ejes, por lo que generalmente se toma en cuenta el uso de un software para calcular los puntos más críticos de esta deflexión. Materiales más comunes. La resistencia necesaria para soportar esfuerzos de carga afecta a la elección de los materiales y sus tratamientos. Muchos ejes están hechos de acero de bajo carbono, acero estirado en frío o acero laminado en caliente, como lo son los aceros ANSI 1020 y 1050. También, el costo del material y su procesamiento debe ponderarse en relación con la necesidad de contar con diámetro de ejes más pequeños. Cuando están garantizadas, las aleaciones de acero típicas para tratamiento térmico incluyen ANSI 1340-50, 3140-50, 4140, 4340, 5140 y 8650. Por lo general, los ejes no requieren endurecimiento superficial a menos que sirvan como un recubrimiento real en una superficie de contacto. Las selecciones típicas del material para el endurecimiento superficial incluyen los grados de carburización ANSI 1020, 4320, 4820 y 8620. Por lo general, el acero estirado en frío se usa para diámetros menores de 3 pulgadas y para diámetros mayores a 3 pulgadas. Y para diámetros mayores de 3 pulgadas utilizamos el endurecimiento superficial.
A continuación hablaré de algunos de los elementos mecánicos que son montados sobre un eje. Para empezar, los engranes rectos, que su funcionamiento consiste en que el engranaje motriz o piñón gira en un sentido al estar en contacto con el segundo engranaje o rueda, que hace que éste se mueva en sentido contrario. Pueden ser utilizados para transmitir gran cantidad de potencia, aproximadamente unos 50.000 kW, con una buena relación de velocidad constante y estable. Aunque llegan a ser un poco ruidosos al no tener buena lubricación o al ser operados en altas velocidades, pueden producir vibraciones y pueden ser de baja velocidad, pero con una potencia bastante buena y merecida y fácil de diseñar. A continuación hablaré de algunos de los elementos mecánicos que son montados sobre un eje. Para empezar, los engranes rectos, que su funcionamiento consiste en que el engranaje motriz o piñón gira en un sentido al estar en contacto con el segundo engranaje o rueda, que hace que éste se mueva en sentido contrario. Pueden ser utilizados para transmitir gran cantidad de potencia, aproximadamente unos 50.000 kW, con una buena relación de velocidad constante y estable. Aunque llegan a ser un poco ruidosos al no tener buena lubricación o al ser operados en altas velocidades, pueden producir vibraciones y pueden ser de baja velocidad, pero con una potencia bastante buena y merecida y fácil de diseñar. Por otra parte, para entender las poleas y las bandas se deberá explicar qué es una polea y qué es una banda, siendo la polea un mecanismo que consiste en una rueda giratoria de borde acanalado, por el que se desliza una cuerda o cadena y que sirve para mover o levantar cosas pesadas, y la correa, que es unida en sus extremos, sirve en las máquinas para transmitir el movimiento rotativo de una rueda, polea u otra. Ahora, con eso antes dicho, un sistema de poleas y correas se emplea para posibilitar el movimiento de rotación o, si las poleas tienen un diámetro diferente, para aumentar o disminuir el accionar del mecanismo a lo largo de un eje de movimiento de rotación. Estos tipos de polea con banda pueden ser vistos en automóviles, ascensores, en la industria de la construcción e incluso en las máquinas para ejercitarse, siendo muy útiles ya que estas generan una fuerza en el lado tenso y otra fuerza en el lado flojo. El cálculo de la fuerza que se transmite al eje dependerá del tipo de banda. Similares a las bandas y poleas, las catarinas y cadenas sirven para la transmisión de potencia entre ejes. Las ruedas dentadas son elementos que se ayudan a la transmisión de potencia entre ejes. Debido al contacto continuo que experimentan sus dientes, estos sufren desgaste a determinado tiempo, por lo cual se han realizado trabajos con el fin de que estos tengan un mejor desempeño. Una cadena es un componente confiable de una máquina que transmite energía por medio de fuerzas extensibles y se utiliza sobre todo para la transmisión y transporte de energía en los sistemas mecánicos. La función y las aplicaciones de dichas cadenas son similares a las de una correa. Podemos clasificarlas en 5 tipos: cadena de hierro, cadena de acero de molde, cadena forjada, cadena de acero y plásticas, que sirven para dar movimiento a dos ejes, transmitir potencia mecánica, transportar materiales, entre otras cosas. El concepto de concentración de esfuerzos se refiere al estado macroscópico de esfuerzos y tiene un significado único para problemas en el plano que involucran la definición de esfuerzos promedio. Entonces, si se barre un agujero en una placa sometida a tensión, el esfuerzo presente en el elemento es constante, siempre y cuando se mida una distancia apreciable del agujero, pero el esfuerzo tangencial en el borde del agujero se vería incrementado considerablemente. Este cambio o incremento en el esfuerzo en el borde es denominado concentración de esfuerzos, por lo que es importante determinar el factor de concentración de esfuerzos Kt. Por el concepto de esfuerzo macroscópico se entiende generalmente el esfuerzo promedio calculado relacionado al volumen de un material caracterizado por una estructura muy fina. En términos de los requerimientos, este concepto es lo suficientemente preciso para la mayoría de las situaciones de diseño. De ejes. Para las ecuaciones de diseño de la fatiga de ejes se debe tomar en cuenta que solamente existen dos tipos de esfuerzos. Esfuerzos que le afectarán. En este caso son los esfuerzos cortantes por carga constante y el esfuerzo de flexión alternante y torque constante, donde en el caso del esfuerzo cortante por carga cortante tenemos que para calcular su diámetro es igual a la raíz de 2.94 kt multiplicado por v y el factor de seguridad dividido entre Sn. Mientras que en los esfuerzos de flexión alternante y torque constante tenemos una función un poco más compleja donde se ve el torque y el momento. Claro que en algunos problemas
puede que uno de los dos no esté presente, por lo que la ecuación se simplifique un poco. Procedimiento para el diseño de ejes. Para diseñar un eje primero deberíamos definir la velocidad de giro del eje. Normalmente la da el problema si se conocen las características del motor que impulsará el eje. Después se define la potencia a transmitir, potencia del motor que hace girar el eje y el par torsor producido. A consiguiente, definir la ubicación de los elementos que transmiten potencia, después definir la ubicación de los apoyos, o sea los rodamientos, proponer la forma general del eje, calcular el torque a transmitir en el eje y determinar las fuerzas de los engranes. Sin nada más que añadir, por medio de las bibliografías demostramos que la mayoría de información recatada fue obtenida por medio del libro Shigley Mechanical Engineer y por diferentes páginas de renombre universitario. Agradecemos completamente el tiempo que se haya tomado para revisarnos y sin nada más que añadir, buenas tardes, noches o días, depende de cuándo escuche esto.